Buenos días, alumnos y alumnas. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las horas extras. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es la jornada legal de trabajo. Luego vamos a hablar de qué son las horas extras o a qué se les llama horas extras. También cuándo existen la hora extra, cuándo se produce la hora extra trabajada, cómo se calculan, si existen límites a esa jornada. También vamos a ver ejemplos de cómo calcularlo y por último vamos a ver un caso práctico o un ejemplo para que puedan ver de una manera práctica cómo se las calcula. Bueno, la jornada laboral, según el contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo 2744 que rige en la República Argentina, se le llama jornada de trabajo, jornada laboral, al tiempo durante el cual el empleado está a disposición del empleador, en tanto que este empleado no pueda disponer libremente de su tiempo. Existe un límite de la jornada de trabajo. En la Argentina dice que la ley dice que la jornada de trabajo debe ser de 8 horas diarias y o 48 horas semanales. Eso es la jornada diurna de trabajo salubre. Cuando la jornada es nocturna, la duración de la jornada de trabajo es de 7 horas diarias, y cuando la jornada de trabajo es insalubre, la jornada de trabajo tiene una duración de 6 horas. Entonces, a ese límite de 8 horas diarias, puede ser que se le agregue, en lugar de 8, que trabaje 9 horas por día, pero no más de 48 horas por semana. O sea, yo puedo distribuir como empleador una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Si lo hago trabajar al empleado 8 horas por día, de lunes a viernes va trabajando 40 horas, porque son 8 horas durante 5 días. 8 por 5, 40. Quiere decir que el sábado podría trabajar, el empleado podría trabajar 8 horas más para cumplir con sus 48 horas semanales. Lo que exceda de 48 horas semanales va a ser extra. Ahora puede ser que el empleador disponga de que la jornada sea de 9 horas por día y 48 horas semanales. Entonces, si trabaja 9 horas por día, de lunes a viernes va trabajando 9 por 5, 45 horas. Quiere decir que le faltan 3 horas para completar las 48 horas semanales. El sábado debería trabajar 3 horas y con eso cumple sus 48 horas semanales. Las horas que trabaje en exceso de las 48 horas serían extras. ¿Está bien? O sea que la jornada de trabajo puede ser de 8 o 9 horas por día. Si alguna jornada excede las 9 horas por día, el límite máximo de la jornada diurna, quiere decir que esa décima hora va a ser una hora extra, ¿sí? Porque es de 8 o 9 horas como máximo, ¿está bien? Pero no puede exceder de 9 horas. Si excede, quiere decir que esa décima hora es extra, ¿está bien? Ante cualquier superación del tope de esas 48 horas semanales, deben abonarse horas extras u horas extraordinarias, que también se les llama. También debe aclararse que los distintos convenios colectivos de trabajo aplicable a la actividad de la que se trate de manera particular, puede ser que no respeten las 48 horas semanales, pero que en lugar de cumplir 48 horas semanales, el convenio colectivo de trabajo disponga una duración menor. Es decir, puede no respetarse la jornada de trabajo, las 48 horas semanales, siempre y cuando esa violación, digamos, por decirlo de alguna manera, beneficia al empleado. Es decir, en lugar de hacerlo cumplir 48 horas semanales, el convenio colectivo dice que tiene que trabajar menos.
¿Está bien? Entonces, quiere decir que si tiene que trabajar 44 horas semanales, la hora 45 sería extra, si es que el convenio colectivo así lo dispone. Entonces, las horas extras son aquellas que se cumplen una vez finalizada la jornada legal de trabajo. Recordemos que, como habíamos dicho, la jornada legal de trabajo puede ser de 8 o 9 horas por día y de 48 horas semanales. Eso cuando hablamos de jornadas diurnas salubres. Más adelante veremos lo que son las jornadas de trabajo nocturnas y las que son insalubres. Entonces, si el trabajo excede la jornada legal prevista por la actividad de la que estemos hablando, que se llama convenio colectivo de trabajo, o por la ley, el empleado puede seguir cumpliendo tareas, pero esas horas que se trabajan en exceso de la jornada de trabajo son aquellas que se llaman horas extras. También, para que esa hora sea extra, debe cumplir el requisito de ser autorizadas por el empleador, o sea, el empleado no lo va a hacer por su cuenta, sin que sepa el empleador, y tampoco esa jornada se abona si es que después se compensa con francos. Esto es importante aclararlo porque para no confundir la determinación de la hora extra. Para poder calcular el valor de la hora extra es importante conocer el valor de la hora común. La hora trabajada en exceso de la jornada normal de trabajo que se haya realizado durante los días de semana, de lunes a viernes, hasta el sábado a las 13 horas, el valor de la hora común se incrementa en un 50%. Y si la hora extra se produce un sábado después de las 13 horas, domingos y feriados, el valor de la hora común se incrementa en un 100% para pagar ese valor de hora extra en fines de semana, se le llama así. Entonces, en el cuadro aparece, desde el lunes hasta el sábado a las 13 horas, la hora extra vale un 50% más que la hora común. Y cuando esa hora extra se produce sábado después de las 13 horas, o se trabajan domingos y feriados, la hora común se incrementa en un 100%. Existen límites para la realización de horas extras. Y los límites son, no más de 3 horas por día pueden ser extras, no más de 30 horas extras durante el mes y hasta 200 horas extras anuales. Bueno, es importante que sepan que el empleado tiene derecho a reclamar el pago de horas extras trabajadas y no abonadas por el empleador. Eso es cuando el empleado trabaja en negro. Entonces, si el empleado quiere reclamar ese derecho, va a tener que probar que efectivamente realizó esas horas extras o que estuvo trabajando bajo el mando de ese empleador. Eso se prueba con testigos, algún cliente del negocio o de la empresa en la que trabaje podría atestiguar que esa persona trabajaba, presentando alguna documentación comercial que acredite que él estaba trabajando o alguna planilla de horario de registro de ingresos y egresos donde pueda quedar probado de que esta persona realizaba efectivamente el trabajo. Bueno, el empleado tiene derecho a reclamar ese crédito a favor dentro de los 2 años contados desde la fecha que el empleador debió abonar esas horas, y si pasan esos 2 años, obviamente el empleado pierde derecho a realizar acciones para reclamar ese importe. Las horas, el trabajo de las horas extras forman parte de la indemnización que el empleado tenga derecho a percibir en el caso de que se lo despida sin justa causa. Eso después veremos cómo se calculan las indemnizaciones, pero es importante tener en cuenta que
es de suma importancia que las horas extras estén reflejadas en los recibos, porque ese es el medio que prueba lo que efectivamente el empleado cobraba. Entonces, para calcular la indemnización por despido sin justa causa, se toman las remuneraciones normales y habituales. Y si normalmente realizabas horas extras, ese importe pasaría a formar parte del cálculo para la indemnización por despido. El artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 dispone que el empleador deberá abonar al trabajador que preste servicios en horas extras, medio una autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% en el caso de que se trabaje las horas extras durante los días de semana hasta el sábado a las 13 horas, y con un recargo del 100% sobre el valor de la hora común cuando ese trabajo se realice después de las 13 horas del sábado, domingos y feriados. Esto ya lo habíamos hablado. Pero también quiero decirles que es también importante destacar que a pesar de que la ley indica cuál es el valor de los porcentajes en los que se incrementa la hora extra, puede suceder que los convenios colectivos de trabajo determinen un porcentaje mayor a lo que dice la ley. Entonces, en ese caso, se debe tomar lo que más beneficia al empleado. Por ejemplo, hay convenios colectivos donde las horas extras en días de semana se incrementan en un 150% de la hora común. Y las horas extras en fin de semana se incrementan en un 200%. Entonces, si por un lado tengo lo que me dice la ley y por otro lado tengo lo que me dice el convenio colectivo de trabajo, el empleador debe liquidar de acuerdo al criterio que más beneficios le otorgue al trabajador. ¿Ah? Bien, y abajo, en el cuadro de abajo, a manera de ejemplo, de una manera muy simple, con números muy básicos, quiero explicar el cálculo de la hora extra. Por ejemplo, si el trabajador percibe una hora de 4 pesos, eso sería el valor de la hora común. Y trabaja y realiza horas extras en días de semana, sabemos que el valor de la hora extra se va a incrementar en un 50% más que la hora común. Entonces, si la hora común vale 4 pesos y el 50% de 4 es 2, el recargo de ese 50%, con el recargo de ese 50%, la hora extra en día de semana va a valer 6 pesos. Continuando con el mismo valor de hora común, si la hora común fuese 4 pesos y la hora extra se realiza un sábado después de las 13 horas, domingo o feriado, ese valor de hora extra se va a incrementar en un 100% del valor de la hora común. El 100% de 4 es 4, es decir que el valor de la hora extra en fines de semana va a ser 8 pesos. Es importante destacar que siempre el valor de la hora extra va a ser superior al valor de la hora común. ¿Vale? Nunca el valor de la hora extra puede ser menor a la hora común. Bueno, en este cuadro vamos a explicar cómo se realiza el cálculo de la hora extra con el convenio de empleados de comercio. Sabemos que para poder calcular el valor de la hora extra, lo primero que tengo que saber es el valor de la hora común. Empleados de comercio indica que para saber el valor de la hora común, debo sumar el sueldo básico más la antigüedad más el presentismo del empleado y dividirlo en 200. Y ahí, ese número que obtenga es el valor de la hora común. 200 son las horas que trabaja al mes un empleado y surge de multiplicar 25 por 8. 25 son los días que una persona trabaja por mes y 8 son las horas que trabaja por día. Entonces, si yo multiplico 25 días del mes por 8 horas que trabaja por día, me va a dar que el empleado trabaja 200 horas al mes. En un ejemplo, vamos a ver si se entiende bien. Supongamos que al empleado le corresponde un sueldo básico de 40.000 pesos, que por su antigüedad le corresponden 5.000 y que por presentismo le corresponden 5.000. Entonces,
la sumatoria del sueldo básico más la antigüedad más el presentismo da 50.000 pesos. Si a esos 50.000 lo divido en 200, me va a dar el valor de la hora común, que en este caso son 250 pesos. El valor de la hora extra en días de semana es el valor de la hora común más el 50%. Por eso que a 250 le calculo el 50% y me da 125. Por último debo sumar 250 más 125, me va a dar 375 pesos, que es el valor de la hora extra en días de semana. Una manera más rápida de hacer el cálculo es a 250, que es el valor de la hora común, multiplicarlo por 1,5 y ya me da el valor de la hora extra de una manera directa. Con un solo cálculo obtengo el valor de la hora extra, que en este caso va a ser 375. De una manera similar procedo de la misma forma para calcular el valor de la hora extra en fines de semana. Nosotros sabemos que el valor de la hora extra en fin de semana es un 100% más que el valor de la hora común. Entonces, si a 250 le calculo el 100%, me da 250. Y luego, para finalizar el cálculo, sumo los 250 del valor de la hora común más los 250 del valor del 100% en que se incrementa la hora común y me da 500 pesos. Una manera más rápida es a 250 lo multiplico por 2 y me da 500 pesos. De esa forma obtuvimos en un ejemplo el valor de la hora extra, el valor de la hora extra 50%, el valor de la hora extra 100% y, como primer paso, el valor de la hora común. En este modelo de recibo de sueldos están explicados todos los pasos. Continuando con el ejemplo, tenemos una columna donde están los conceptos que se abonan o que se calculan. Luego, en otra columna, para que ustedes lo puedan entender mejor, puse la base sobre la cual se efectúan los cálculos. Luego, en unidad, los porcentajes o los valores individuales. Y después 3 columnas que son muy importantes, que nunca deben faltar, que es los conceptos remunerativos, o sea, las remuneraciones. Recordemos que esas remuneraciones o los conceptos que integran esa columna están sujetos a descuentos. Los no remunerativos, que son aquellos conceptos que no sufren descuentos. Y por último, los descuentos. Entonces, supongamos, el empleado tiene un sueldo básico de 40.000 pesos. La antigüedad, supongamos que tiene un año, le corresponde el 1% por cada año, 400 pesos. La base de cálculo fue 40.000, que es el sueldo básico. El presentismo es el 8,33%. ¿De qué? De la sumatoria del sueldo básico más la antigüedad. Por eso que la base es 40.400, que da 3.365. Supongamos que este empleado era vendedor. Entonces, supongamos que vendió 500.000 pesos y que la comisión era el 0,5%. Entonces, en concepto de comisión, le corresponden 2.500 pesos, que es el 0,5% de 500.000 pesos que vendió. Bien, para calcular el valor de la hora extra en días de semana, lo que debo hacer es sumar el sueldo básico más la antigüedad más el presentismo. Por eso es que da 43.765 el valor sobre el cual voy a realizar los cálculos. Entonces, a ese valor lo dividí en 200, lo multipliqué por 1,5, me dio el valor de la hora extra en días de semana, 328. Y luego multiplico por 5 horas que trabajó extras durante el mes y me da 1.641 pesos. Es importante que se den cuenta que el valor sobre el cual se realizaron los cálculos fueron sobre la sumatoria del sueldo básico más la antigüedad más el presentismo. Sobre ese mismo valor se calculó el valor de la hora extra en fines de semana. A ese valor lo dividí en 200, lo multipliqué por 2 y me da 438 pesos. 438 es el valor de la hora extra en fines de semana. Multiplicada por 8 horas que hizo, un ejemplo, da 3.501 pesos de hora extra en fin de semana. Bueno, después está el concepto no remunerativo, que es el incremento, que es el 8% del sueldo básico, que en este caso lo puse en 3.200 en la columna de no remunerativos. Y bueno, por último me queda hacer los cálculos de descuentos. La jubilación
es el 11%. ¿De qué? De todos los conceptos remunerativos, que son 51.408. El cálculo de la ley 19.032 es el 3% sobre el total de conceptos remunerativos. Eso ya lo vimos en clase. Da 1.542. Para calcular la obra social y el sindicato, se hacen sobre la sumatoria de los conceptos remunerativos y de los no remunerativos. Por eso es que la base de cálculo son 54.608. A eso le calculo el 3%, me da 1.638. Y para el sindicato, que es el 2,5%, también sobre el mismo valor de la sumatoria de los conceptos remunerativos y no remunerativos, da 1.365 pesos. Luego, en la columna de subtotales, sumé las columnas, 51.408 de conceptos remunerativos, 3.200 de no remunerativos y 10.201 de descuento. Para saber cuánto percibe el empleado de bolsillo, tengo que sumar los remunerativos más los no remunerativos y restar los descuentos. Y lo que me da que el empleado va a percibir en mano 44.407 pesos. Bueno, espero haber sido claro con esta explicación. Les voy a mandar una tarea para que la realicen y la presenten y la envíen. Y bueno, cualquier duda que tengan, me la consultan en clase. Así que bueno, espero que tengan buenos días y nos vemos en clase.